Pues de nuevo con todos ustedes para ofrecerles este programa de Tertulianos en la Red, como todas las semanas, a través de la www.lacerca.com y desde Radio Chinchilla del 105.3 de la frecuencia modulada. Como siempre les digo, para los que no me ven, soy Manuel Lozano y me tienen a su disposición. Programa de Tertulianos en la Red. La semana pasada hablábamos de la agricultura ecológica y es tanto el entusiasmo, entre comillas, y la cantidad de información que ha habido al respecto del Más que Debate, tertulia que tuvimos la semana pasada con 3 profesionales que se dedican a comercializar productos de la agricultura ecológica, que todo eso nos ha motivado a volver a hablar otra vez de la agricultura ecológica. Y en esta ocasión con 3 personas de un altísimo nivel, que la verdad es una tertulia de lujo, y me voy a permitir ya presentarlos a los 3 tertulianos que nos honran esta tarde. Francisco Montero Riquelme, catedrático de la Escuela Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad de Castilla-La Mancha. Paco, buenas tardes, bienvenido, bien hallado. Cuánto me alegra de volver a verte. Igual me Pero ocurre a mí. de verdad que me alegra muchísimo, Paco. Son buenos tiempos los que podemos recordar. Muy buenos tiempos, muy buenos tiempos. Sin duda que buenos también los futuros. Pero exactamente. Concepción Fabeiro Cortés Concha, profesora titular de la Universidad de Castilla-La Mancha de Producción Vegetal y Tecnología Agraria. Concha, muchísimas gracias, un verdadero lujo tenerte aquí con nosotros. Y qué no decir de Jorge Navarro, secretario general de Asaja en Albacete. Igualmente, Jorge, gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarnos. Bueno, pues decíamos que la agricultura ecológica pues está en tela de juicio y en boca de todos los políticos, profesionales, expertos de la materia, universitarios, etcétera, etcétera. La verdad es que, hasta el punto es, lo decíamos la semana pasada, de la importancia que tiene la agricultura ecológica, que los presupuestos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha del año 2016 se aprobaron gracias a una moción que se presentó donde estaban 14 millones de euros en tela de juicio para poder o no aprobar los presupuestos, porque se supone que o se aumentaban esos presupuestos para favorecer más la agricultura ecológica, o al final Podemos determinaba que no se aprobaban esos presupuestos. Al final se aumentaron esos 14 millones de euros, pero se aprobaron los presupuestos, pero parece ser que no es suficiente. Jorge Navarro, secretario general de Asaja en Albacete. ¿Cuál es la situación como profesional del campo en la que se encuentra la agricultura ecológica en Castilla-La Mancha? ¿Por qué surge todo esto? ¿Cuál es la importancia de este sector en la región? Bueno, la verdad es que la agricultura ecológica tiene muchísima importancia, tanto en la región como en nuestra provincia. Y la verdad es que hay agricultores que se acogieron en los primeros años que salió la agricultura ecológica porque estaban convencidos de ello. Lo que ocurre es que, tal y como van transcurriendo los años, pues la agricultura convencional, sobre todo en los secanos de nuestra provincia, dado por la climatología que no nos acompaña, los costes de producción y al mismo tiempo la venta de nuestros productos, sobre todo los cereales o la leguminosa, donde se está vendiendo a un precio inferior a lo que vendíamos hace 25 años, pues la verdad es que este sector de agricultura ecológica cada vez tiene más demanda, porque al final los agricultores convencionales acabamos sin querer por ser agricultores ecológicos, porque empiezas a ahorrar en todo lo que son los inputs, tanto en abonos como fitosanitarios, como nitrogenados, como semillas, como todo lo que lleva consigo, y al final pues el agricultor hace sus números y una agricultura convencional en la provincia de Albacete, la verdad es que no es rentable en una agricultura de secano de cereal o leguminosa y de año y vez. Entonces, pues lo que opta este agricultor para no poder o no tener que cerrar su explotación agraria es irse como única salida en muchos casos a la agricultura ecológica. Por tanto, nosotros estamos a favor de aquellos agricultores que vienen desde hace ya muchos años como agricultores ecológicos y siguen llevando el mantenimiento de esa explotación, como aquellos que quieran acogerse y quieran ser agricultores ecológicos, porque además la sociedad lo está demandando y sobre todo porque esto está muy bien visto por Bruselas, y tanto por el Ministerio como por la Consejería. Por tanto, es una alternativa que nosotros pues la vemos muy factible. Pero ¿qué hay de verdad y de mentira en el sentido de que, hablo de partidos políticos, los del Partido Popular dicen que la culpa la tiene el Partido Socialista porque ha reducido muchísimo las ayudas, y por otro lado el Partido Socialista dice que esto viene de la época de María Dolores de Cospedal, porque resulta que dijeron una cosa que no cumplieron y ahora ellos es muy difícil que la puedan cumplir en función de lo que había. Es que todo esto, ¿cómo se está cociendo? Bueno, es que por mucho que uno pero permíteme, Jorge, es que por mucho que uno intente ver por parte de cooperativas,
de sindicato, de partido político, datos, me ha resultado imposible. Lo debo de decir. No hay datos, claro, efectivamente, Concha, no hay datos que determinen cuál es la realidad del sector de la agricultura ecológica. Lo lamento. No he podido determinar, salvo datos oficiales, entre comillas, que pueda determinar la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, pero claro, luego desde Bruselas se dicen otros datos que no son los mismos, no lo sé. Pocas veces ocurre eso, por lo menos a mí, debo decirlo. Eso no es te soberbio, enteras pero... cuando veas lo que verdaderamente va a recibir el agricultor, que es el fin último de la agricultura ecológica o de las ayudas. El problema que aquí hay, y yo no entro a valorar, pues no soy político, temas políticos, porque en cuanto topamos con la política... Pero hubo promesas al sector agrícola, de la agricultura ecológica, nunca mejor dicho, por parte de quién en un momento determinado. ¿Quién promete el qué a quién? Bueno, hace 3 o 4 años. Más que promesas, era la forma de que el agricultor se comprometía a realizar la agricultura ecológica. Sí. Entonces lo que no se puede es vamos a empezar por ahí, sí. Se comprometa a hacer una agricultura ecológica y cuando está comprometido en esos años que la debe de cumplir, pues que al año siguiente se le cambie. Ahí es donde está. Pero se compromete quién, el agricultor. El agricultor. Pero quién pero bueno, ya, pero. Firmó, sí, podéis intervenir los tres si queréis. Un compromiso con la Junta de Comunidades de Agricultura Ecológica. Las ayudas ambientales, la orden de ayudas ambientales sale en el 2015. Y allí se obliga a hacer un contrato al agricultor de compromiso de 5 años de hacer agricultura ecológica. Y en ese contrato se dan una serie de primas, se estipulan en una tabla una serie de primas, de ayudas a distintos grupos de cultivos. Sí. Eso en el 2015. Pero ¿qué que era ese año pasado? En marzo, creo que fue, febrero, al principio, pues sí, hace un año. Sí. Cuando llega el siguiente gobierno, harán sus propios cálculos de qué número de agricultores tienen que recibir esas subvenciones y parece ser que no les cuadraba. Para el número de personas de inscritos en la agricultura ecológica no había cantidad suficiente para dar las primas que estaban indicadas en la orden de marzo del 2015. Y entonces reducen las primas. Para que, reducen las primas y aumentan los requisitos para poder acceder para que pueda haber para todos un poquito. Café para todos. Algo así creo que es creo. Para que tengan nuevas 15.000. Yo no soy política, no sé cuáles son las intenciones. Es que si no nos va a faltar. Bueno, claro, se entiende que es así, ¿no? Y entonces se reducen. Al reducir drásticamente, tanto como de 300 euros que se había indicado primeramente para cultivos herbáceos a 100 euros para cultivos herbáceos, tanto es así que se arma revuelo, las organizaciones agrarias montan un revuelo impresionante y dan un paso atrás y dicen, vamos a volver a cambiarlo, vamos a subir un poco más. Las primas no se acercan a los valores iniciales, ni mucho menos, porque los 200 euros que se prometían para el olivar, o los 200 euros que se quedarán en 220, los herbáceos que se habían quedado en 100 se quedarán en 140, pero no llegan a los 300 pero a partir o a los 380. 2017. Y sobre todo eso a partir del 2017. Lo que vuelve a incidir en el problema que tiene la agricultura en general, que es que los agricultores están invirtiendo, poniendo por delante y recibiendo luego mucho después, años después. Es una actividad, claro, hablabais de emprendedores, que es muy difícil emprender en la agricultura, porque hay que ir empezando, poniendo primero y ya recibirás después, años después. A mí me parece que hablar de agricultura ecológica es hablar fundamentalmente de una opción agraria, una alternativa. Quizá no sea correcta la palabra alternativa, porque no es en vez de, sino es además de. Además de otros sistemas de manejo del suelo y de la vegetación para obtener un rendimiento económico, pues puede uno utilizar el formato, llamémoslo así, de agricultura ecológica. ¿Pero qué ocurre? Pues que, como ha dicho antes Jorge, esto se está convirtiendo en un refugio. Y claro, eso ya no es el objetivo que se pretendía y que desde un principio se pretendía fomentar, apoyar.
Yo creo que cualquier gobierno, no el anterior ni el anterior, desde siempre, desde que empieza a plantearse de estas cuestiones de agricultura ecológica, hace falta un apoyo porque es una iniciativa deseable. ¿Cuál es la dimensión? Eso no está. No tenemos una dimensión de la agricultura ecológica en esta región y probablemente en ninguna, porque cuando vemos las cifras de las otras comunidades autónomas también vemos cifras pues muy dispares de unas con otras. Andalucía con Murcia o con Castilla-La Mancha o con Cataluña o con el País Vasco, ¿no? O sea, hay muchas diferencias porque no existe un plan de dimensionar la agricultura ecológica, puesto que va a ser sometida a un sistema de ayudas y de apoyo para su fomento, que no deja de ser interesante porque conduce a una figura de calidad, una figura diferenciada, sí. Un elemento que se cotiza, que se puede hacer valer, etc. Perfecto, pero no sé si tenemos claro la diferencia entre una figura de calidad y la calidad de la figura. No. Entonces, explícate tú eso mejor. ¿Estamos realmente consiguiendo un producto de calidad? ¿Estamos ofreciendo un producto con un marchamo de distinción reconocible en el mundo mundial y de un precio y de un valor y etcétera, etcétera, etcétera? Pues hasta cierto punto. Eso no invalida el objeto ni los fines de la agricultura ecológica. Al revés, hace motivar que exista un plan, que alguien piense algo ordenado, coherente y que represente un final, digamos, correcto y de éxito en el ámbito de la agricultura en general, que incluye a la agricultura ecológica. Pero uno de los hasta cierto punto, cuando has dicho hasta cierto punto no te he entendido. ¿Quieres decir que los productos ecológicos no son productos de calidad? Eso no. No te he entendido yo entonces bien. El recurrir a la agricultura ecológica como un refugio, como antes decía Jorge, de gente que encuentra una forma de conseguir un apoyo, ¿vale? Pues es que está la cosa tan mal que esto mismo, simplemente, ¿vale? Como recordatorio pero no existe, digamos, un objetivo, ni una tecnología, ni un enfoque realmente correcto y adecuado para desarrollar la agricultura ecológica como merece. No, simplemente porque por introducir una variable más en la tertulia para vosotros, de luego no para mí, porque es decir, que yo no entiendo de esto, pero sí hace 4 días el Martín Desarrollo, el consejero de Agricultura, en una rueda de prensa dijo exactamente lo siguiente: para conseguir, hablamos de la agricultura ecológica, el gobierno regional apuesta por un plan estratégico de la agricultura ecológica para fomentar su comercialización y consumo. Dice, para conseguir esos dos objetivos, producción y consumo, vamos a considerar a la agricultura ecológica, por lo que tú decías antes, como una figura de calidad, más exactamente como son las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas. Es un marchamo de enorme peso. Pero eso no lo va a hacer Martínez Arroyo. Eso es así. Eso es así desde que existe la agricultura ecológica en 1992. Sí, pero ahora parece que lo va a regular. No, eso está regulado. Eso está regulado desde que aparece el primer reglamento europeo en el año, he dicho 92, no, en el año 91. Porque dice que vamos a considerar como si fuera algo nuevo. Eso es, a mí me gustaría tenerlo delante para preguntárselo. Literales, yo también quisiera preguntárselo, no lo sé. Porque uno de los principales problemas que tiene la agricultura ecológica luego es el destino. Es decir, el que haga vino ecológico o haga aceite ecológico tiene salida, pero hacer cebada ecológica tienes que buscar una ganadería que sea también ecológica. ¿Dónde está esa ganadería? Es decir, es un plan. Eso tiene plan que coordinarse completo, todo integrado, de tal manera que hay que darle salida a aquellos productores de ecológico. Sobre todo, como yo me refería antes, a los cultivadores de cereal, leguminosa o proteaginosa, que es en la mayoría de los casos en nuestra provincia. Entonces lo que hay que buscar es un comercio y unas vías que ese agricultor pueda comercializar, porque la Comunidad Europea exige que como mínimo el 20% tiene que estar comercializado a través de agricultura ecológica a ganadería ecológica. Pero ese comercio ahora mismo en Albacete es que no se conoce, es que no hay. No existe. No existe. Entonces, tú no puedes producir algo que luego no tienes dónde darle salida. Porque ha habido casos en los que el ganadero, ganadería ecológica, ha criado unos corderos de maravilla y a la hora de venderlos, ¿a quién se los vende? ¿Dónde los coloca? No hay matadero, no hay salas de despiece. No hay ni mataderos, no hay comercialización. Entonces, ¿qué hace? Hay un problema de infraestructura también, claro, Concha. Sí, por supuesto. Eso es lo primero que hay que buscar. A eso se refería de coordinación del sector, de vertebración del sector. Integral de vertebración del sector, en donde todo pueda estar, digo, porque son dependientes unos aquí hay que buscar, la oferta la tienes, pero la demanda. Y una vez que haya demanda de estos productos ecológicos, entonces no habría tal problema, incluso se vendería mucho mejor. Es decir, porque aquí
Lo malo que tenemos en el campo es que cada día vamos a la subvención, vamos a la ayuda, porque si no, no podemos subsistir, como decía antes de entrar, porque la climatología aquí es adversa, porque hay zonas de nuestra provincia que está lloviendo menos que en el desierto, porque llevamos 2 años que no cogemos apenas cosecha, y luego porque tenemos unos precios que por estar donde estamos, el puerto de Sagunto y el puerto de Cartagena, están desembarcando allí cereal, maíz, trigo, a unos precios que nosotros no podemos competir. Entonces la agricultura ecológica que nosotros hagamos aquí, de cereal o de leguminosa, o le damos una salida hacia la ganadería ecológica o no lo tenemos que comer, pero y ese es un grave problema. Además, tenemos que empezar a entender que el problema hay que verlo de la otra óptica, de la óptica empresarial. Y en la óptica empresarial manda mucho más la demanda que la oferta. Claro. Es decir, tenemos que producir lo que esté vendido. Literalmente. Incluso, como se dice, cobrado. Claro. ¿Es producir por encargo? Pues casi. Pero piensa que en Pero Castilla-La para Mancha... eso en muchos casos hace falta planificación, plan estratégico, diseño, estructuras, infraestructuras, personal, o sea, tecnificación, personal cualificado, preparado, Un plan. tecnología, formación, ingeniería. Todo eso hace falta. No, pero Paco, es que de eso llevamos hablando particularmente Sí, tú y yo de hace 20 años. Y lo que queda. Y oye, y se ve que no se hacen caso. Plan estratégico hubo en Castilla-La Mancha, hubo un plan estratégico en los años del 7 al 11, me parece, pero realmente no sé, yo tenía unos objetivos, estaba muy bien formulado, tenía muy buena intención, pero realmente creo que eran entonces, fíjate, 29 millones, ahora eso es con lo que ahora eso es la tirita, el ajuste. Entonces creo que eran 29 millones de euros, sirvieron únicamente para pagar las ayudas, puramente. No se dio el paso que es necesario de lo que estamos mencionando ahora, de orquestar todas las producciones, porque además que son necesarias entre sí. Hablabas tú de que el ganadero necesita pienso ecológico, pero es que el agricultor también necesita estiércol ecológico. Es que son necesarios unos y otros, ¿no? Entonces, piensa que nosotros somos ahora mismo la segunda comunidad autónoma con más hectáreas en agricultura ecológica. Tenemos más de 347.000. Solamente está por delante Andalucía. ¿Cuántas dice que tenemos, Jorge? 347.739,34 hectáreas. Pues algunos dicen 287.000. No, 345.000 son los últimos datos que hay. Pues es que si ya ni siquiera nos ponemos de acuerdo en las hectáreas que tenemos. A la hora de producir las miles de toneladas que estos se pueden producir. Luego también es cierto que las zonas donde más agricultura ecológica se da son en las zonas más deprimidas. Es decir, las zonas que menos producción tienen, sobre todo las zonas de la sierra. Son zonas más marginales donde las producciones son menores y donde la agricultura ecológica, pues la verdad es que va mejor. Pero también la agricultura ecológica lleva unos costes que también son difíciles de asumir, por lo que decíamos antes. Tienes que buscar el estiércol ecológico, que a ver dónde lo encuentras. Tienes que ir a un ganadero ecológico. Claro. Luego no puedes utilizar abonos minerales, por supuesto, y tampoco fitosanitarios. Las producciones, por supuesto, de nitrogenados nivelos, todas las producciones pues son muy bajas. Y claro, si a estos agricultores no se les compensa con algo, pues la verdad es que ganan con dejar la tierra de erial. La agricultura ecológica es algo más que solo eso, no es solamente el no utilizar fertilizantes sintéticos ni productos fitosanitarios. Y es cuidar el medio ambiente. Exactamente. Es decir, y eso lo tenemos que pagar. Claro, eso lo tenemos que pagar lo todos. Que se trata. Toda la sociedad tiene que pagar ese cuidado del medio ambiente, ese mantenimiento de la biodiversidad, la regulación hídrica. De la fauna, de la flora que ahí se Pero al final alberga. Eso se traduce en un producto que está seguramente embotellado o en una caja o en una bandeja. Y es atractivo y alguien va y lo coge. Y además con un sello, con una hoja y 12 estrellitas. Pero sabes que está cuidando de la erosión, sabe que donde se hace el cultivo ecológico la tierra no se erosiona, donde se está manteniendo una flora autóctona y una fauna, todo eso hay que pagarlo. La climatología, pues todo eso. A ver, Paco. Pero es que hacen falta clientes, personas interesadas en el producto, en el producto per se, sobre todo de esas. Y luego las que realmente respondan al mantenimiento y a la protección del entorno que justifica que eso esté en esas condiciones y se ha valorado. El círculo ahí ya es entre el productor y el consumidor, pero si el consumidor no se acerca a cogerlo... ¿Y por qué no se acerca a cogerlo? ¿Pero por qué no se acerca? No, es que sí se acercaría, lo que pasa es que no está. Ya, eso no está disponible. Es que no se encuentra. No está. Voy a entrar al trapo de lo que acabas de decir.
siendo recurrente lo que tú y yo hemos hablado tantas veces, por lo que acabas de comentar. Claro, volvemos a la asignatura pendiente que es la comercialización. Es decir, ¿quién es capaz de generar esa demanda? El agricultor vía privada, la administración vía pública, entre todos conjuntamente. La administración pública no lo está haciendo, obviamente. También es verdad que el sector privado no lo está haciendo porque no quiere, porque no puede, porque considera que a lo mejor no es rentable invertir en marketing, invertir en comercialización. ¿Qué está ocurriendo ahí? Porque claro, el mercado es mundial, es abierto. No, ya, claro. ¿Dónde compran las centrales? Pero es la pecadilla que se mueve la cola, Paco, es decir. Ecológicos. ¿Dónde compran? ¿Compran en Holanda? ¿Compran en Alemania? ¿Verdad? ¿Compran en España? Sí. Relativamente. ¿Cómo se hace que eso no sea así y que compren en España? Pues potenciando mucho las cualidades de España para producir productos ecológicos casi de manera natural. Bueno, es más fácil que en otros sitios. Yo como usuario, Paco, lo que sí veo, como usuario, es que lo que veo es que no hay una conciencia cultural dentro de la agricultura ecológica. Yo como usuario solamente. Sí, nos falta mucha información. Pero y ahí sí que tú te puedes referir a lo que son las hortalizas o las tenemos frutas. mucho que hacer. Pero imagínate eso. En lo que es un cereal aquí en la provincia, que es lo que más se da. Sí. Tienes que buscar, como decíamos antes, la venta de ese producto. Y tienes que buscar quién consume ese producto. Y tienes que coordinar a aquellos ganaderos que puedan consumir ese producto. Mientras que no se consiga eso, el agricultor te está produciendo y al final, ¿dónde va? Al mismo montón del convencional. Pero ahí, Jorge, perdona que te diga, pero vosotros tenéis una plataforma ideal. Porque estáis. Si nosotros estamos trabajando lo que se puede, vosotros asajas. Le estamos dando salida, gracias a las organizaciones agrarias, estamos poniendo en contacto a agricultores y ganaderos. Pero volvemos al problema de la ganadería, que también es ruinosa. Y que en la ganadería ahora mismo, pues hay que ver también cómo se encuentra, tanto de leche como de carne. Es decir, que vamos a venderle el producto a un sector que está peor que el propio sector. Es decir, la ganadería aún se encuentra peor que la agricultura. De hecho, ya estáis viendo cómo está el tema de la carne, y porque aquí nosotros tenemos en el ovino la raza manchega, que tenemos una calidad que se suele vender, pero el precio que se paga ahora mismo por un kilo de carne es el mismo de hace 15 o 20 años. Y de hecho, explotaciones se están reduciendo, se están creando explotaciones mucho más grandes con más número de animales, pero claro, que ya no son ecológicas en muchos de los casos, porque cuanto más volumen toman, pues la tienen que industrializar más. Es decir, que esto es una pescadilla que se muerde la cola. Entonces, nosotros estamos detrás de nuestra organización, pues poniendo en contacto a muchos ganaderos, que por desgracia hay muy pocos, que son ecológicos, sobre todo en cuanto a la leche, de ovino y sobre todo caprino, y luego pues a productores de agricultura ecológica. Pero ya te digo que en el tema del vino, en el tema del aceite, es mucho más fácil que en el tema de los cultivos de secano, como pueda ser un cereal o una leguminosa. Otro aspecto que a mí me llama mucho la atención a nivel usuario es, por ejemplo, en los lineales y en los canales Oreca, que el producto agroalimentario ecológico está poco visto, está poco comercializado. Y poco visible. Eso también será un factor determinante negativo como hándicap a la hora de ponerlo en valor por parte del usuario, ¿no? Indudablemente. Por supuesto. Más la leyenda imposible de eliminar de que los productos ecológicos son caros. Esa era la otra, sí. Claro, no es cierto. No es caro. Lo cual no es cierto. Con lo que lleva entre sí. No es cierto, ¿vale? Depende del canal de comercialización. Yo soy consumidora de productos ecológicos que los adquiero de una asociación de consumidores y productores, y yo compro los productos al mismo precio que convencional, pero en ecológico. Con lo cual yo pago más barato el kilo, o el kilojulio, la kilocaloría, la vitamina, los principios nutritivos importantes que mi cuerpo necesita, los estoy pagando más baratos. Con lo cual, bueno, pues, pero sin embargo, es muy difícil hacerle a mis alumnos. Yo soy profesora de agricultura ecológica y lo primero que me comentan es que los productos ecológicos son muy caros, nosotros no podemos permitirnos consumir esto. Y es falso, es absolutamente falso. No es así. Necesitamos más información, porque... En esto yo creo que tendríamos que entonar el mea culpa de la formación, de la dedicación a la formación en agricultura ecológica en el ámbito de la agronomía, que venimos haciendo toda la vida, y sin embargo esto no está suficientemente dotado.
¿Es algo nuevo en España, en Castilla-La Mancha? ¿Llevamos mucho atraso por parte de los países más avanzados en Europa en este sentido? En tecnología, en fomento de la cultura. En atraso de años. Sí, claro que sí. Años luz. Ecológica. Pero luego además... en la cultura ecológica. Los productos ecológicos te dan una garantía, por lo que decía Concha, te dan una garantía de calidad que han pasado por una certificadora. Es decir, que hay empresas que se están dedicando a certificar a cualquier agricultor la producción ecológica. Y ahí tienen unos baremos y ahí tienen que seguir unas pautas y cumplir unos compromisos que sí o sí. Es decir, y aparte tienen que pagar su impuesto de lo que es la certificadora. La tasa de la certificadora. Ellos pagan por ser inspeccionados. Claro. Y todos son inspeccionados, todos los productores ecológicos, al menos una vez al año. Sí, con una garantía total. Y algunos, pues dos, porque hay un 10% de visitas no anunciadas y un 15% de... Así es. ¿Qué conciencia tienen en Bruselas, en Europa, sobre la importancia que tiene dentro del territorio europeo la cultura ecológica? No solamente ya en España, sino cómo lo viven desde Bruselas en los países nórdicos, en Centro Europa. ¿Tenéis datos al respecto de si la situación es distinta yo creo como en España? O sea, que hay un reconocimiento de la cualidad, de las buenas cualidades de esa opción impresionantes, pero el trasladarlo a la situación concreta de cada país, con su problemática específica, con su problemática de comercialización de sus productos, o sea, de todo el mercado general que hay, pues claro que bueno, lo fomenta, lo ayuda, lo apoya, pero a un nivel... El nivel de consumo es el doble, bueno, y en los países nórdicos, pues... Centro Europa. Y en Centro Europa, pues 5 veces lo que se consume per cápita en España. Incluso cuando lo que están produciendo en muchos casos tiene el sello de ecológico, pero de ecológico tiene poco. Que es una producción de pepino en un invernadero de Holanda con calefacción, con un gasto energético sin sol, con un gasto energético impresionante. Eso tiene sello, porque efectivamente no está utilizando productos fitosanitarios sintéticos. Pero el sol no lo han visto. Pero ahí hay un gasto energético que es un ecológico. Y la calidad del agua. Eso es importante lo que dice. Pero la gente lo compra. Lo compra porque aún así, aunque hay un gasto energético, pero sí que hay una conservación de fertilidad del suelo, de aumento de biodiversidad, sí que hay una concienciación de que el acto del consumo es un acto pues de solidaridad, es un acto político, quieras o no. Sí, pero caro, en ese caso. Pues claro que es caro, claro que pues si no digo por lo de la luz, por la energía que decía. Si no, producételo tú, eso sería mejor. El autoabastecimiento sería el ideal, pero eso. Y luego la propaganda que hacen estos países para consumo de producto ecológico, incluso las ferias que hay. Es decir, en Alemania hay muchos productores de aquí de nuestra zona que van allí a exponer sus productos, sobre todo hortícolas y de frutas, y ahí es donde verdaderamente pues tienen mucha salida, porque el producto español por lo general en Europa, sobre todo Centro Europa, lo buscan, porque aquí tenemos la climatología y sobre todo el sol y la calidad de las aguas que por ahí no las tienen. Y eso se cotiza. Bueno, y pregunto yo, y hago de abogado del diablo, por ejemplo, ¿por qué vosotros, Asaja, UPA, COA, quien corresponda, por qué no promovéis, a las administraciones públicas una feria que me parece sensacional, una feria de productos ecológicos? Sí. ¿Quién debe de promover todo Povicamán, y aquí vienen también vienen stands de productos ecológicos. Pero Jorge, vienen 4 gatos. Yo hablo de una feria en condiciones. Es decir, si realmente porque tú lo dices, hay 347.000 hectáreas de producción ecológica en Castilla-La Mancha, y es la segunda después de Andalucía. Yo creo que más allá de lo que pueden venir 3 o 4 gatos, con perdón, a Povicamán el jueves o el viernes, que empieza la feria... Pero no te olvides que las 345.000 hectáreas no son de frutas y hortalizas. Claro, que de frutas y hortalizas hay muy poquitas. Aquí la mayoría son de secanos, de cereal y de leguminosa, la mayoría. Bueno, pero para una feria seguro que habría. Quesos, vinos, no sé, cervezas ecológicas. Vino claro que se hace, vino ecológico, aceite ecológico, y además eso está cotizado y se le da salida. Ese se cotiza muy bien, además. Pero Jorge, pero no hay una propuesta al respecto. Yo pienso que sería interesante. No sé, Paco, tú que eres experto en
Yo creo que mercado técnico y de comercialización. No, experto en eso, no, quizá por trayectoria, más que por verdad. Que muchas veces es más importante que... Yo creo que se trata, como hemos dicho desde un principio, de un plan integral que aglutine todos esos requisitos que hacen falta para darle realmente un empujón adecuado a la agricultura ecológica, a los usuarios de la agricultura ecológica y a los productores de la agricultura ecológica. De manera que hayan soluciones en el ámbito ganadero, con los nutrientes, con la alimentación, con las instalaciones, con los productos derivados hacia la agricultura otra vez, etcétera, ¿no? Un plan realmente integral de un mercado disponible. Una feria en Expo Bicamán, 6, 8, 10, 12 stands de productos típicos de agricultura ecológica, sí. Bueno, pues indudablemente llamarían más la atención. Supongo. Y podría estar justificado en función de las hectáreas, aunque no todas sean inmuebles de conciencia realmente productora. Bueno, pero es mover, darle sentido, creer en ello. En definitiva, creo que es creer en ello. Y no se ven anuncios en televisión. Lo hablamos la semana pasada. Sí. Bueno, entonces, sería necesaria una verdadera campaña de propaganda de promoción. Aquí. Claro. Pero no solamente la agricultura, sino, como decíamos antes, la ganadería, la leche ecológica, el yogur, el queso, la carne. Fíjate ahí que... Y esos serían los que a su vez consumieran la agricultura ecológica. Hace falta formación también orientada a la tecnología adecuada. Y cambio de mentalidad. Y desarrollo tecnológico. No, me refiero a los técnicos. Nuestros técnicos, como dice Concha, dice es que es muy caro. No puede ser esa la respuesta. La respuesta tiene que ser otra. ¿Cuáles son los problemas tecnológicos para conseguir un producto ecológico? Problemas tecnológicos que hay que superar para, al no poder utilizar estas circunstancias, estas y estas, ¿qué alternativas hay? Porque tienen que haber alternativas. Claro que hay, pero eso no es un problema, ¿eh? Ahora mismo eso ya, tecnológicamente eso no es ningún problema. Esto está resuelto, eso es vamos... 380.000 hectáreas hay de producción ecológica, eso no es... No, ahí no hace falta... En fin, siempre es bueno, que decir, siempre se puede innovar y se puede hacer aún mejor, más eficiente, más... Es que yo estoy viendo todo el avance de la agricultura no ecológica en el sentido, digamos, burdo de la frase, porque la agricultura tradicional también es ecológica, aunque no tenga el sello, con sus abusos y sus buenas prácticas. Pero resulta que estamos optando por tecnología punta para conseguir una cereza de un determinado calibre, con un determinado color, para encajarla en un envase perfecto sin ningún tipo de deterioro, mandarla a ¿Y todo Sydney. Eso cabe en la agricultura ecológica también? Pero el nivel de desarrollo que hay, es que estamos hablando de nutrientes, estamos hablando de protección sanitaria, estamos hablando de cosas que yo entiendo que pueden ser algo más complejas, pero que en la agricultura tradicional se están incorporando porque es que no hay otra salida. No, porque tienes que hacer rentables las explotaciones. El mercado te está pidiendo una cosa y tú tienes que proporcionársela. Y punto. Y si te quedas lleve el sello que lleve, de DEO, de IGP, de agricultura ecológica, de lo que sea. Lo que es necesario es dar a conocer al receptor final. A eso me refería antes con lo de la calidad de la figura. Lo que yo vendo tiene que tener una calidad impecable. Y pimientos de los colores que quieras. No es competitiva. Eso se está viendo ahora mismo. Los invernaderos de Almería te hacen el pimiento de las dimensiones que quieras y del color que quieras. Sí, pues eso. Bueno, eso puede hacer, y se puede hacer en ecológico también. Eso digo, que se hace igual. Perfecto. El producto, Concha, ecológico que se hace en Castilla-La Mancha es un producto de calidad, ¿no? Con una buena infraestructura tecnológica que permite que tenga esa calidad que yo estoy diciendo, ¿verdad? Totalmente. Y lo hay. Pero sin embargo no somos capaces de meterlo en el mercado para que haya una demanda, porque oferta sí la hay. Pregunto. Exacto. Luego entonces volvemos a lo de siempre en este país y particularmente en Castilla-La Mancha. Jorge, ¿vosotros los agricultores estáis dispuestos, pregunto, a alguna vez a invertir en marketing y en publicidad? De hecho se está haciendo. Piensa que ahora mismo la mayoría de las bodegas de la provincia de Albacete... ¿Pero qué entendéis vosotros por publicidad y por marketing? Pues fíjate... ¿de qué porcentaje estamos hablando sobre la venta? Se está vendiendo vino ahora mismo desde Australia a Estados Unidos, a Japón, a China, a Rusia. Es decir, se está introduciendo ahora mismo los vinos y los aceites de Albacete en todo el mundo. Es decir, gracias a ir a ferias y a hacer propaganda. Yo creo que no se está introduciendo. Sin hacer propaganda. Pues entonces, imagínate si se hiciera propaganda. Haciendo la propaganda. A ver, Paco. Pero no se está introduciendo nada. Se está oyendo al consumidor. No, se está vendiendo. Muchos. Pero como consecuencia,
de que las cadenas comerciales, el consumidor, los vendedores están diciendo, queremos esto. Y se está yendo a todas las ferias de alimentación del mundo, ¿sabes? Desde aquí, desde Albacete y desde Castilla-La Mancha, ¿sabes? Y eso está haciendo mucho. Y de hecho, muchos de los mayores premios que hay a nivel europeo, a nivel internacional de vinos, se están vendiendo aquí. Indudablemente. ¿Sabes? Y de aceites. Es decir, alimentos de calidad, como dice el eslogan, de Castilla-La Mancha. Sí, pero mi pregunta va dirigida, a las dentro de, que tú lo sabes, dentro de las cooperativas y empresas que forman Asaja, ¿tú crees que hay conciencia empresarial y dentro de la conciencia empresarial una conciencia de balance de cuenta de resultados para determinar que en función de las ventas que cada empresa tenga o de las previsiones de las ventas que cada empresa tenga, hay que destinar, como en Estados Unidos, por ejemplo, que es lo que te enseñan en segundo de económicas o de empresariales, que entre un 5 y un 7% debe de ir destinado a marketing? Hoy día sí. ¿Lo tienes tú? Sí, hoy en día sí. Se está haciendo. Sí. Me vas a permitir que te diga que no te voy a hacer propaganda de cooperativas, pero hay cooperativas y hay bodegas de aquí de Castilla-La Mancha y de que tiene asumido que hay que invertir un 7% de las ventas, un 10% en marketing. Y que tienen allí sus comerciales, ¿sabes? No, pero Jorge, pero eso es otra historia. Es decir, que yo tengo un departamento comercial es una cosa, porque claro, es que bonito estaría. Claro, si tenemos que hablar ahora de que, como hace 15 o 18, 19 o 20 años, como hablaba yo con Paco Montero hace ese tiempo, todavía no somos capaces de tener un ingeniero agrícola en una plantación o un gerente capaz de aunar un departamento comercial. Y buenos enólogos. Y buenos enólogos, que esa es otra. Es decir, eso yo creo que ya ha pasado. Es decir, ese salto ya lo habéis dado vosotros, ¿no? Se está haciendo eso. Pero ahora vamos a un siguiente paso. Dicho que tenemos la estructura tecnológica y humana, personal, ¿somos capaces ahora de invertir en, por ejemplo, publicidad, en tecnología online para que lleguen todos esos productos a los sitios? ¿Las cooperativas y empresas agroalimentarias tienen páginas web suficientemente consolidadas y penetradas en Internet para llegar al mercado? Pues algunas sí, y la inmensa mayoría... Las cooperativas, las que funcionan de verdad y que comercializan a nivel mundial, sí lo tienen, ¿sabes? Y de hecho lo están vendiendo. Pero las grandes empresas, y cooperativas pequeñas de agricultores, ¿sabes? Aquí en Villamarea, ¿sabes? Y te puedo decir muchos nombres. Y lo están haciendo. Y están dando salida y llevándoles a los agricultores el valor añadido del producto que ellos hacen. Ya lo creo. Vale, Concha, y gracias a eso están saliendo. Sin embargo, sigue faltando información. Al destinatario final le sigue faltando información de qué es lo que de qué calidad realmente tiene lo que le está... Lo que vosotros tenéis... Sí, Paco, perdón. No, que indudablemente si miráramos la ratio ingenieros, ingenieras, titulaciones, titulados de ingeniería ocupando puestos de responsabilidad en las empresas del sector agrario regional, hay lo que haría falta. Encontraríamos una cifra baja. Eso está claro. Porque fíjate... Y si analizáramos las relaciones empresa-universidad exigiéndonos que trabajemos en esto y en esto y esto, pero no en esto y en esto y en esto porque necesitamos que nos resolváis esto y esto y esto, la cosa iría bastante mejor. Pisando pasos. Son culpa primera nuestra, que somos los que estamos dentro de la burbuja y salimos poco. Eso sin duda alguna, Pero también las empresas no nos utilizan, no nos piden, no nos reclaman. Es decir, el nivel de progreso, por así decirlo, es bajo, medio bajo, tal. Una pregunta que os hago a Paco y a Concha, a Concepción. Vosotros formáis parte de la Universidad de Castilla-La Mancha, sois profesionales universitarios dentro de la ingeniería agrónoma, digamos, y de la tecnología agraria. Dentro del universitario ingeniero agrónomo del sector, ¿tenéis datos al respecto de si al final, cuando acaban los estudios, se colocan fácilmente, no se colocan fácilmente? Y si no es así o es así, ahí tenéis a Jorge para decirle, oye, tenéis 20.000 empresas dentro de Asaja, ¿qué pasa que tengo a 2.000 ingenieros agrónomos en paro? Se colocan, pero no necesariamente en el sector. Claro. Son personas cualificadas, capacitadas, pero atienden a una demanda de empleo. Y entonces, pues se colocan. No te hablo de eso, yo hablo de que. El sector. Pues claro. Colocarse se colocan. Pero quiero decir que. Mejor diría, terminan colocándose.
Pero no ese es el objetivo para el que estaba diseñado. Con todos los respetos, quiero decir que entonces, con todo respeto lo que voy a decir, que está muy bien que vendan hamburguesas en McDonald's, pero que lo suyo es pues que se coloquen en su sitio. Pues a la pregunta, no. Es un empleo muy limitado, muy reducido. Dicho lo cual... y no siempre en la región, lo cual aún agrava más el problema. Pues es un factor Tenemos añadido. Muchas empresas que no utilizan los recursos humanos disponibles y personas formadas en la región que emigran a otras zonas buscando empleo y, por supuesto, quedándose allí. Lo cual, en el mismo sentido, Conchi. Yo no sé. Porque tú eres profesora titular de la Universidad de Castilla-La Mancha de Producción Vegetal y Tecnología Agraria. Sí, tú, evidentemente, das clases a personas que al final van a vivir de este sector profesionalmente. Sí. Y lo que conozco de exalumnos que es bueno, ya de lo que te he comentado poco, o sea, muy pocos terminan colocándose en el sector agrario, de estos, la mitad aquí y la otra mitad fuera, o sea, no... Pero fíjate, siendo Castilla-La Mancha la piedra angular en el sector primario. Y muchos de los de aquí en la administración pública. Eso iba a decir. Claro, pero bueno, los mejores vienen a Saja, ¿eh? Los mejores se colocan en Asaja. Bien. ¿Sabes? En las organizaciones se agradece. ¿Sabes? Y luego en la administración. Muchos rufines la administración. Es positivo también, pero... Claro, es bueno, claro. ¿Qué transmisiones, en tu caso, Concha, son las que les comentas a tus alumnos? ¿Qué es lo que les inculcas a la hora de dar tus clases? ¿Cuál es la filosofía Pues parte de lo que estamos diciendo aquí, primero de que la actividad agraria es una empresa. Eso me parece que es un mensaje que les marco mucho. Y luego, en general, como en agricultura. Y luego, en cuanto a la agricultura ecológica, pues que es algo más. Es algo más que simplemente seguir una serie de mandamientos, de mandatos de una normativa europea, sino que ahí, incluso en la misma normativa, hay unos principios, unos objetivos que van más allá de no solamente no utilizar esto o solamente qué productos son autorizados o qué productos son prohibidos, sino pues el principio de salud única, de que la salud es única del suelo, de las plantas, de los animales, de las personas y del planeta, es un principio importante, el principio de equidad, de solidaridad, de justicia, de permitir todas las formas de vida. Y todo esto son principios de la agricultura ecológica que yo, bueno, porque me has hablado de la parte, digamos, filosófica, ¿no? Claro, sí, claro. Creo que he aceptado lo que esperaba que te contestara, ¿no? Y de eso no les examino, porque si les examinara suspenderían. Y acabamos. Hay mucha burocracia. Bueno, pero al ser un ámbito, digamos, ideológico, bueno, tampoco hay que evaluarlo. Efectivamente. O sea, es personal. Al que le cale le ha calado. Concha, que la vida solamente se vive una vez. Y si la vives de buena alimentación, pues la doble. Jorge, Concha, Paco, acabamos. ¿Hay mucha burocracia para poder ser empresario de la agricultura ecológica? Bueno, porque a lo mejor esto es otro hándicap. De por sí, para ser empresario en la agricultura, sea como sea, ya necesitas. No, la agricultura y lo que sea. Por eso digo, y en la agricultura ecológica mucho, más aún. Mucho. Y mucho control. Lo muchas que decía trabas. Antes, las certificadoras tienen que pasar una serie de controles, inspecciones, y sí lleva mucha burocracia. Y a veces a lo mejor no todos necesarios. Bueno, ahí no. Todo lo que sea calidad alimentaria y sanidad animal, todo eso es bueno, porque al final repercute en la salud siempre y cuando no sea recurrente. Del ser humano. Es decir, todo eso es poco. Todo lo que se haga nosotros lo vemos muy bien. Bueno. El problema es que, pues eso, haría falta una persona técnico que pudiera colaborar con el agricultor para ayudar en ese momento de la inspección. Los alumnos que salen de la escuela de ingenieros agrónomos, ¿no? Esta parte de esa inversión en promoción también sería interesante que se dedicara a tener cerca un técnico. Concluye, Paco. Sería imprescindible, digamos, reforzar ese concepto empresarial de la agricultura y en este ámbito de la agricultura ecológica, contando con unos técnicos preparados, con unos técnicos sensibilizados, evidentemente, porque no se trata solo de decir cómo se hace, sino para qué se hace y qué representa lo que se hace, ¿no? Y en este sentido, esa calidad de la figura a la que yo me refería antes como un producto determinado, es lo que yo creo que sería una opción muy interesante. Pero no olvidemos que hace falta un plan estratégico integral, en el que todo se contemple para que realmente funcione. Esto hay que hacerlo con todos los ámbitos de la agricultura. Si nos pusiéramos a hablar de cuando se introduce el regadío
en el viñedo. Fijaos, si no, en aquellos momentos teníamos que haber planificado mejor todo lo que ahora mismo tenemos delante. Pues es para evitar que nos pase. Y por lo que decías, una carrera la puedes hacer en 4 o 5 años. Un agricultor se está haciendo toda la vida. Sí, sí. Es decir, un agricultor, desde el día que nace en un seno de una familia agricultora hasta que muere, cada día está aprendiendo y está haciéndose agricultor. Esa es una carrera que dura toda la vida. Don Francisco Montero Riquelme, catedrático de la Escuela Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad de Castilla-La Mancha. Doña Concepción Faveiro Cortés, profesora titular de la Universidad de Castilla-La Mancha de Producción Vegetal y Tecnología Agraria. Y don Jorge Navarro, secretario general de Asaja de Albacete. Ha sido un verdadero placer. Es una tertulia de un gran alto nivel, que yo me he honrado en presentaros, ni más ni menos, y que seguro estoy que les, bueno, por lo menos será objeto de levantar conciencias también en el sector agrícola y emprendedor, y motivar esa conciencia de agricultura ecológica en todos aquellos que nos ven y que nos oyen. Les repito a todos ustedes que, aparte de vernos aquí en el periódico digital La Cerca, a través de www.lacerca.com, nos pueden escuchar este miércoles a partir de las 8 de la tarde en el 105.3 de la frecuencia modulada. Como les digo, Manuel Lozano está a su servicio para lo que puedan necesitar. A ustedes, vosotros tres, muchísimas gracias por estar aquí, y a ustedes pues ya saben que nos tienen a su disposición cuando nos puedan necesitar. Muchísimas gracias.